¿Listo, niños? Bueno, aquí ya están. Aquí ya están, creo que todos en línea. Me he permitido silenciar el micrófono de todos para que podamos así continuar. Bien, les decía que esta promesa que nos entrega el Pasías nos dice que el que persevere en su pensamiento en Dios lo hace porque ha confiado realmente en Dios. Una de las mejores demostraciones de la confianza en Dios es hacia dónde nuestro pensamiento. Permítame que tengo que silenciar algunos micrófonos que están por allí abiertos. Una de las mejores demostraciones que realmente en Dios se manifiesta es en nuestra mente. ¿En qué persevera nuestra mente? Es preciso hacer un análisis propio y pensar en lo que pensamos. Detenernos a masticar, permítame la expresión, nuestros pensamientos y saber si realmente estamos buscando la paz que Dios nos promete o realmente estamos buscando intranquilizarnos a nosotros mismos. ¿Nos estamos construyendo o nos estamos autosaboteando? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué pasa con todas estas emociones negativas que evidentemente se están manifestando alrededor de toda esta pandemia de miedo? La cuestión no es, como lo decía, negar la realidad, sino crear otra diferente, y eso comienza a partir de nuestra mente. Dios dice que si yo he confiado en Dios, entonces lo demuestro haciendo que mis pensamientos perseveren en Dios. Decía Martín Lutero en algún momento, refiriéndose a los pensamientos, los comparaba como palomas que estuvieran revoloteando sobre nuestra cabeza, y él decía: yo no puedo evitar que las palomas hagan su gracia sobre mi cabeza, es decir, me ensucien la cabeza. No puedo evitar que las palomas vuelen y traten de hacer nido en mi cabeza. Lo que sí puedo evitar es que ellos se ensucien sobre ella. Ellas van a estar volando, revoloteando, los pensamientos van a venir, pero puedo evitar que no hagan nido en ella. Puedo evitar que no lleguen a posarse y depositar sobre mí toda esa suciedad. Tenemos que, como dice la Biblia en Jeremías capítulo 15, el Señor dice allí: si entresacases lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Evidentemente la palabra de Dios nos muestra que es como un filtro en el cual nosotros podemos aprender a tomar las rosas sin clavarnos las espinas. La vida nos trae rosas y rosas con espinas, pero es sabio aprender a tomarlas sin clavarnos a nosotros mismos las espinas. El versículo 4 dice: confíen en el Señor perpetuamente, porque el Señor está la fortaleza de los siglos. Miren la relación: confianza perpetua, protección por todos los siglos. Entonces la relación que existe sobre mi vida es que habrá protección sobre mí en la misma medida que haya confianza en mí. Yo soy el que establezco la muralla de blindaje alrededor mío. El Salmo capítulo 3, versículo 3 dice que el Señor es escudo alrededor de mí. Y ese escudo, solamente, como lo decía en algún momento hablando de los escoltas, van a estar allí a causa del personaje que reside allí. Si hay un ser confiado, créame que la protección de Dios allí va a estar con él. Ahora quiero remitirme al Salmo 84, desde el versículo 4, que también había compartido en estos días, pero que evidentemente es bastante profundo y que tiene mucho más para enseñarnos. El Salmo 84, desde el versículo 4, quiero transmitírselo, porque aquí habla de otra morada, y particularmente este pasaje nos habla del lugar donde mora la maldad. Recuerde que veíamos en Isaías
que la puerta se debe cerrar solamente cuando nosotros nos hemos cerciorado de que primero la abrimos para que entre la gente guardadora de verdades, donde mora la verdad, donde en la vida de la persona que guarda la verdad va a morar la protección. Pero, ¿y qué? De otro tipo de morada. El versículo 4 de este salmo dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, bienaventurados los que habitan en tu casa. Recuerda que le puse como título a este mensaje: vete a tu casa, que no tiene que ver con físico, sino espiritual. Realmente tú debes mantenerte en la casa, y la casa tuya evidentemente es la casa de nuestro Padre, la casa de Dios. El versículo dice: bienaventurados los que habitan en tu casa. Bienaventurado, contrario a lo que enseñan muchas personas diciendo que significa doblemente feliz. No sé de dónde sacan eso, cuál será la definición etimológica que ellos habrán estudiado, el origen filológico de esa palabra, que no tiene razón ni sentido. Bienaventurado literalmente significa que va a tener una buena ventura, un buen porvenir. Y qué tremendo, que el lugar donde yo resido hoy es lo que va a determinar lo que voy a vivir mañana. Si habito en la casa de Dios, evidentemente se me asegura un futuro promisorio. El versículo dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Porque en la casa de Dios hay más que una nevera llena, créame. El versículo 5 dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Algunos sacaron una sonrisa por allí, porque en todo este tiempo de confinamiento a veces no han encontrado algunas cositas que quisieran encontrar en su nevera. Pero créanme que en la casa de Dios hay mucho más que una nevera llena, con salchichón, con pasteles, con dulces, con yogur, etcétera, etcétera, etcétera. El versículo 5 dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, en cuyo corazón están tus caminos. Esto es justamente lo mismo que Isaías 26 dice cuando se refiere a que entre la gente guardadora de verdades. Si en mi corazón está la palabra de Dios, si en mi corazón están los caminos de Dios, significa que tengo un GPS certero. No sé a cuántos en algún momento de su vida el GPS lo que ha terminado es desorientándolos. Pero créame que cuando usted tiene trazada, cuando usted tiene impresa la palabra de Dios en su corazón, usted ya tiene una ruta trazada de bendición y de éxito para su vida. La verdad es que este es el GPS más seguro. Que usted tenga la palabra de Dios en su corazón le está brindando a usted las coordenadas exactas de dónde debe colocar sus pies a través de los mandamientos para asegurarle que usted va a llegar al destino anhelado y deseado, como lo dice Jeremías capítulo 29. Dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Y qué bonito que haya dicho este versículo, que tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón para seguir una ruta trazada buena. El versículo inicial decía, el verso 4, decía: perpetuamente te van a alabar. Pero alguien podría decir: pero si usted me está diciendo que aquí me está trazando una ruta buena, ¿por qué entonces me dice que hay que pasar por un valle de lágrimas? Evidentemente el valle de lágrimas para muchos es un panorama sombrío, oscuro, que lo único que provoca es llorar. Pero el versículo 4 nos dice que quien tiene la palabra de Dios habitando en el corazón, porque mora realmente su alma en la casa de Dios, va a cambiar ese valle de sombra, de muerte, de tristeza, de aflicción, de llanto, como dice acá, en una fuente. Perpetuamente alabarás a Dios. En el lugar donde todo el mundo llora, en el lugar donde todo el mundo gime, en el lugar donde todo el mundo se deprime, resurge una fuente de esperanza, y solamente esa fuente está aquí. Por eso dice: tener la palabra de Dios en el corazón. ¿En qué persevera tu mente? Te voy a responder. Hace un momento te decía que la paz de Dios, completa paz de Dios, solamente viene aquel que su pensamiento persevera en la palabra. Y yo hace un instante te hice una pregunta que tenías que respondértela tú mismo: ¿en qué persevera tu mente? Y la respuesta te la voy a entregar ahora. Tu mente persevera en lo que abunda en tu corazón. Si realmente no hay palabra abundante de Dios en tu corazón, tu mente simplemente andará
deambulando por pensamientos siniestros de miedo, de angustia, de temor. La Biblia dice que el perfecto amor solamente echa fuera el temor. Es que una vez que el perfecto amor llega a la casa, empieza a rastrearla por completo, cada rincón, y busca cada centímetro, milímetro a milímetro, para encontrar cualquier recóndito o escondido secreto, en cualquier escondido o secreto paraje que resida el temor, para sacarlo a patadas realmente. El temor es la fe del diablo, y lo hemos compartido una y otra vez. Jamás el miedo ha producido un milagro, jamás el miedo ha producido un obrar de Dios, jamás. El terror es el alma más poderosa que tiene el maligno para acabar con nuestra fe. ¿Dónde persevera tu mente ahora? Es la pregunta que tú tienes que hacerte. Si realmente quieres encontrar bendición, si realmente quieres ver un nuevo panorama en tu vida, entonces tienes que determinar que tu mente persevere en la confianza en Dios. Somos bastante cómodos y no nos da molestia quedarnos 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas viendo Netflix, viendo televisión, pegados de las redes sociales, pero nos cuesta a veces permanecer una horita aquí cada 7 días o cada 3 días y medio, digámoslo así, para congregarnos. Para nosotros a veces resulta pesado mantenernos escuchando un mensaje que pueda alimentar nuestra fe y que evidentemente va a cambiar todo nuestro panorama. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, como cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Eso significa que al final el destino es ver a Dios en toda su real dimensión de bondad, de misericordia, de gracia y de favor. Ahora todos nosotros necesitamos entender que hay una senda trazada con un destino único, y ese destino se llama Dios. No me digas que estás buscando la mano de Dios solamente en este camino. Tienes que buscar el rostro de Dios. Buscar la mano de Dios es buscar sus favores. Dame la provisión, dame el trabajo, dame la ayuda, dame el auxilio. Pero buscar el rostro de Dios significa su propia persona. Deleitarse en el Omnipotente es lo que nos garantiza ver sus favores, dice la Biblia, la Escritura. El versículo 7 dice, el versículo 8 dice: Señor, Dios de los ejércitos, estoy en el Salmo 84, oye mi oración, escucha, Dios de Jacob. Mira, Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu elegido. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar donde reside la maldad. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar donde reside la maldad. Vete a tu casa, es el mensaje. Y tu casa es la casa de Dios. Tu casa es la casa de Dios. Y el salmista dice: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. El consejo que toda la Biblia tiene para entregarnos es que ya millones de personas han experimentado lo terrible que es estar, aunque sea un solo día, fuera de la casa de Dios. Estamos siendo testigos, evidentemente, de una pandemia de horror que está tocando a muchísimas familias en todas las áreas. Ni siquiera la enfermedad es el único suceso terrible que está pasando en la humanidad. Se dice que en China se han incrementado en un 60% los divorcios después de este tiempo de confinamiento. La violencia intrafamiliar se ha aumentado de manera exponencial. Siguen creciendo la cantidad de contagiados y no de coronavirus. Sigue creciendo exponencialmente la cantidad de contagiados del mal que puede producir estar lejos de Dios. 1000 días fuera de la casa de Dios, créame, producirán 1.000.000 de calamidades. Pero un día solamente en la casa de Dios te traerá 1000 formas de protección. Solo un día. No tenemos nosotros que ser necios y experimentar lo que significa ya estar fuera de la casa de Dios. Tengamos sensatez y empecemos a confinar ahora nuestra vida, refugiándonos mejor en la casa de Dios.
Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que a maldad. Porque, versículo 11 lo dice así, porque sol y escudo es el Señor Dios. Sol y escudo es nuestro Dios. Gracia y gloria dará el Señor. Yo no sé si alcanzamos a reconocer la dimensión de la palabra gracia. Quien habita en la casa de Dios, Dios dice que va a ser su escudo y que al mismo tiempo va a recibir gracia y gloria de parte de Dios. La gracia es un regalo inmerecido. La gloria es el esplendor más maravilloso de todo el bien que Dios puede darnos, concedernos o conferirnos. Estar seguros en la casa de Dios es tener no solamente las provisiones que residen en la casa de Dios, sino lo más importante, el apellido de Dios. Y créame que eso lo vale todo. Lo mejor de estar en la casa de Dios, como le decía, no es habitar en la mejor mansión con abundancia de provisiones, sino tener el apellido de nuestro Dios. Allí dice que vendrá gracia y gloria. Si tú te aseguras estar en el lugar correcto, que no es estar encerrado en cuatro paredes, sino en el lugar donde reside Dios, con los mandamientos de Dios en tu corazón, créeme que la promesa es gracia y gloria. Gracia y gloria. ¿Qué está por venir? La gente se está preguntando hoy en día ante la incertidumbre de todo lo que está viviendo el mundo. Hay una respuesta bíblica y es gracia y gloria. Gracia y gloria. Y yo lo determino. Yo la determino según el lugar donde yo decida residir. El verso sigue diciendo allí, no quitará el bien a los que andan en integridad. No quitará el bien. Muchos están sufriendo pérdidas de salud. Muchos están sufriendo pérdidas de familiares que han perecido, de las casas que el gobierno, que los bancos le pueden quitar, de los empleos que puedan perder. Muchos están sufriendo pérdidas, pero Dios dice que hay algo que no va a quitar. Y es el bien, pero aquellos que andan en integridad. La integridad es nuestra morada blindada, es nuestro chaleco blindado. Cuando podemos proteger nuestro corazón de toda esa confusión de incertidumbre que está tratando de venir a hacer mella en nuestra vida y podemos mantener una fe tranquila y confiada en nuestro Dios, créanme que Dios no nos va a quitar su bien. Así que no se preocupe por lo que el mundo le pueda quitar o le está amenazando con quitar. El Dios creador de todas las cosas, el dueño del oro y de la plata, nos asegura que no nos va a quitar ninguno de los bienes que nos ha asegurado tener por morar en su casa. El Señor de los ejércitos, dice el versículo 12, Señor Dios de los ejércitos, bienaventurado el hombre que en ti confía. Volvemos nuevamente a la expresión bienaventurado, significa de buena aventura, de buen porvenir, aquel que realmente confía en Dios. Y quiero, terminar esta enseñanza de este día compartiendo de manera breve una lectura, un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas. Hay dos citas que quiero compartir. Puntualmente la primera de ellas es Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, y es una cita que se encuentra después del versículo 26. Dice, arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar a esta tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa, ni habitaba en su casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Jesús le ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre, porque hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y lo ataban con cadenas y con grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. La expresión legión es un término
que se utilizaba antiguamente y particularmente en el ámbito militar romano para referirse a un escuadrón militar que aproximadamente sumaba entre 2.000 y 6.000 soldados. Legión me llamo porque le respondió el demonio, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandara al abismo. Versículo 32. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejara entrar en ellos, y el Señor Jesús les dio permiso. Entonces los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto les contaron cómo había salvado al endemoniado. Entonces toda la multitud de la región de alrededor de los Gadarenos le rogó que se alejara de ellos, pues tenían gran temor. Quiero repetir esta parte. Entonces toda la multitud de la región de alrededor de los Gadarenos le rogó que se alejara de ellos, porque tenían gran temor. Entonces entró pues Jesús en la barca y se fue. El hombre de quien había salido los demonios le rogaba que lo dejara quedarse con él, pero Jesús lo despidió diciéndote: vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Entonces él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Conocida historia del endemoniado gadareno, no tengo tiempo para referirme a cada versículo, que créanme tiene una gran profundidad en la que podríamos decir muchísimas cosas de parte de Dios. Gadara es una región que pertenecía a una provincia romana llamada Decápolis, que evidentemente por su mismo nombre habla de 10 ciudades importantes en la que no residían muchos judíos, donde predominaba la cultura helenística griega, y que se conoce a nivel cultural, histórico o arqueológico como la tierra de los gergesenos, propiamente dicha. Una tierra muy libertina. La cultura griega helenística exaltaba la belleza del cuerpo, la promiscuidad, el homosexualismo, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta los días de hoy y desde entonces, la cultura helenística se ha extendido. Créame que no ha terminado. Esos principios griegos y romanos que permearon la sociedad en ese entonces para pervertirla y acabar con la moral, no solamente ha llegado hasta nuestros días, sino que actualmente se ha solidificado, se ha establecido para que sea tal vez lo más importante, que está marcando las pautas del nuevo crecimiento social en el mundo entero. Lastimosamente han instado bajo el nombre de la tolerancia y de el libre desarrollo de la personalidad, unas formas de pensamientos pervertidos que, como entonces, hoy también están trayendo muchísimas consecuencias a nuestra sociedad. Allí residía ese hombre llamado el endemoniado gadareno, un personaje que dice no habitaba en su casa. No habitaba en su casa, sino que mantenía en los sepulcros, relacionándolo así con la muerte, con lo oscuro, con lo que nada tiene que ver con la vida, transmitiendo un poquito el sentido de estos versículos al mensaje. Significa que eso es una radiografía de la humanidad de hoy, que no habita en su casa donde deberían estar, porque todos como hijos o como creación de Dios debemos estar en la morada de Dios. Muchos han ido a habitar en todo lo que se relaciona con la muerte, con lo que nada tiene que ver con la vida. Eso representa los sepulcros, y como evidentemente esa vida no trae libertad, allí estaba el endemoniado habitando en medio de los sepulcros con cadenas y con grillos, porque todo aquel
que no ha conocido la verdad, según lo dijo el mismo Señor Jesús, es esclavo. Y solamente la verdad lo puede hacer libre. Este endemoniado había resultado ser ya parte del paisaje de Gadara. Sus obras ya eran parte de la costumbre y de la trivialidad de la vida de aquellos moradores de esa región. Todos estaban acostumbrados a ese escenario, ya era lo cotidiano, ya era lo común y lo acostumbrado. Hacía parte ya de la rutina de todas las personas. Ya era acostumbrado para todos los que pasaban por allí ver que estuviera gritando y haciendo manifestaciones perversas o pervertidas también por su desnudez, etcétera, tirándole piedras y demás. Cuando todo cambió, cuando Jesús pisó esa tierra y lo hizo para bien, a esta comunidad que estaba acostumbrada a una forma de vida, le resultó aterrando el cambio. Prefieren lo impuro, lo cotidiano, lo tradicional, lo inerte, y todo aquello lo que han estado acostumbrados a ver por los siglos, así se ha relacionado con la muerte. Pero cuando viene lo revolucionario, lo progresivo, lo que viene a traer mejora, transformación y bienestar, sencillamente los espanta y les trae miedo y horror. Por eso es que la gente está viendo el evangelio hoy en día como algo de lo que hay que huir y no de lo que hay que buscar. Y lastimosamente este tipo de circunstancias que está atravesando la humanidad, lo que ha hecho justamente es que la gente vuelva a casa y salga de las tumbas. Estoy sorprendido como muchísima gente me está llamando, me está buscando para que les dé consejería, para que les predique la palabra, para que les hable, porque lastimosamente las circunstancias terribles lo que hacen es proyectarnos hacia un lugar donde Dios quiere que estemos. No que Dios haya enviado estas circunstancias, pero sí las usa para que podamos retornar a casa y salir de las tumbas. Lo más terrible de esto es que la gente, por la forma, por los paradigmas que tenían, la forma de pensamiento que ellos tenían, sencillamente cuando vieron lo que sucedió, empezaron a contarle a todos los de esas 10 ciudades de Decápolis, empezaron a decirle lo que había sucedido, pero lo que había sucedido para ellos no era que uno de sus coterráneos había sido libertado, sino que se habían despeñado más de 2000 cerdos por el precipicio. Qué terrible que ese fue el comentario que andaba cundiendo en medio de todas las personas de aquella localidad. Las personas estaban siendo informadas con el pánico y con el terror de la amenaza que generaba Jesús para su entorno en el cual ya ellos se habían acostumbrado. Por eso muchas veces el mensaje de Jesús no cala en la vida de muchas personas, porque tienen unas ideologías y unos pensamientos, unas filosofías ya trazadas desde hace mucho tiempo atrás, que lo único que les causa Jesús es horror y contradicción. Pero créanme que lo que Jesús ha venido es a poner orden, no caos, aunque sea percibido así. Y si hay un caos que Dios quiere establecer, créanme que es un caos sano y bueno, porque si Jesús llega a nuestras vidas y empieza a sacar a punta de golpes, así como lo hizo con la mesa de los cambistas cuando llegó al templo, toda la suciedad y toda la basura que está en nuestra mente y en nuestro corazón, créanme que eso es bueno. Así como cuando nosotros hacemos un aseo general de la casa y empezamos a sacar las cosas que nos sirven y las botamos y las tiramos a golpes sin importar que se dañen o se desprenden, así también de la misma manera Jesús quiere sacar de nuestra vida lo que no funciona, lo que no sirve, y establecer su reino en medio nuestro. En esta ciudad estaba sacándose a Jesús, a quien era la respuesta para la bendición. Desterraron al bueno porque no hallaba cabida, morada o lugar en medio de esa ciudad. Pero escúcheme, aunque desterraron al bueno porque Jesús tomó su barca y se fue, no pudieron sacar la bondad de allí, porque allí quedó uno que otrora fuera endemoniado y ahora quedó liberto, completamente libre en su cabal juicio y ahora vestido. Sacaron al bueno, pero nunca pudieron desterrar la bondad, porque una vez empieza Jesús una obra, dice la Biblia, que Él la va a perfeccionar. Así que créanme que si Jesús ha comenzado en nosotros una buena obra, nosotros debemos cooperar para que Él la termine y la perfeccione. Nunca destierres al bueno de tu vida, porque evidentemente desterrando al bueno, desterrarás todo el bien que Él puede traer consigo. Solamente Jesús es nuestra protección en estos tiempos de crisis, y solamente Dios nos puede traer luz en medio de nuestra oscuridad. Lo que le dijo Jesús
al gadareno cuando le dijo, déjame seguirte, es el mensaje que Dios nos quiere transmitir a nosotros hoy. Vete a tu casa y cuéntale a los tuyos lo que Jesús ha hecho. Porque el mensaje que se estaba difundiendo en esas tierras no era el de las buenas nuevas de lo que Jesús estaba haciendo, sino el mensaje aterrorizante. El mensaje que aterrorizaba a las personas de lo que Jesús había hecho. Y era hacer que muchos, más de 2000 cerdos se despeñaran hacia el mar. Jesús dijo, quédate allí y sé luz en medio de las tinieblas. Sé luz en medio de las tinieblas. Cuéntales a todos lo que Dios está haciendo. Y esa es tu labor. Esa es tu labor hoy. Sé luz en medio de las tinieblas. Dios nos ha dicho que somos una ciudad fortificada. Dios nos ha dicho que somos una ciudad en la que necesitamos estar todos, absolutamente todos, resguardados en la protección de Dios. Pero la Biblia dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El Señor Jesús dijo que se tiene que poner en lugar alto para que todos vean las buenas obras y glorifiquen al Padre. Es tiempo de que nosotros marquemos la diferencia y en medio de toda esta cadena de información desafortunada, que menoscaba la confianza y la esperanza en Dios, debemos transmitir un mensaje de fe y de esperanza a los corazones de las personas que solamente están hablando de los cerdos que se han despeñado. Necesitamos empezar a transmitir un mensaje de esperanza. Vuelve a tu casa donde mora la luz, vuelve a tu casa donde vive Dios, porque desde allí tu corazón será impregnado de una verdad y de una luminosidad que no podemos esconder. Es tiempo de que empecemos a predicar. Esta herramienta del Zoom no solamente debe servirnos para encontrarnos en las reuniones de la iglesia, sino también con nuestros familiares y amigos, y muchos, bendito Dios, lo están haciendo, y empezar a transmitir mensajes. Qué bien por las personas que hoy nos están escuchando y no están solos frente a su computador o celular viendo este mensaje, sino que han invitado a otra persona para que los pueda acompañar ahí en la sala de su casa. Mucho mejor por aquellos que han compartido este link para poderlo hacer llegar a muchísimas personas a la distancia. En lo personal doy gracias a Dios por el privilegio con el que me ha honrado, porque me ha permitido predicar estos días y de manera diaria, todos los días estoy en la mañana, en el mediodía, en la noche, compartiendo mensajes a personas desde todos los lugares del mundo para que conozcan esta palabra. No te quedes fuera de la casa. Tienes que estar dentro de la casa y hacer los oficios de la casa, que es ser luz en medio de las tinieblas. Señor, queremos darte gracias por este tiempo de gracia, de favor y de misericordia que nos regalas. Te pedimos que perdones nuestros pecados, que perdones las preferencias extrañas en las que nos hemos mantenido nosotros al querer permanecer aferrados a las tumbas, a la muerte, y lejos, Señor, de la verdad divina. Te pedimos que nos ayudes a vivir, Señor, en tu senda. Te pedimos que nos ayudes a no desterrarte, Señor, de nuestra ciudad. Te pedimos que nos permitas, Señor Dios Todopoderoso, a romper las cadenas que nos atan y venir como lo hizo el endemoniado gadareno, que aunque estaba fuera de sí, pudo tener un poquito de lucidez y de razón para comprender que la luz estando, la respuesta estaba llegando y estaba en su territorio. Ayúdanos, Señor, a tener la suficiente lucidez para en estos días de oscuridad alumbrar a muchos. Permítenos, Señor, ser luz en medio de las tinieblas. Encender, Señor, esa lámpara que has puesto en nuestros corazones de luz y de esperanza a todas las naciones. Ayúdanos a darte a conocer y dejar de hablar, Señor, de la desgracia de los que se han despeñado
y empezar a hablar de la liberación del nazareno que pisa de Gadara. Gracias, Señor, por permitirnos, Dios, recibir esta palabra que nos fortalece y nos da vida hoy en Jesús. En el mundo hay más del 40% de la población total. Presenta no lo han oído ni en una canción. Solo han leído libros. La mayoría ni tiene libros de historia porque ni tienen alfabeto. Una gran parte de ellos son las etnias que viven aislados de la sociedad, en las montañas y en los desiertos del mundo, marginados y olvidados por los demás. Es que la iglesia del Señor perdemos el tiempo en discusiones, pleitos y divisiones. Estos miles de millones se van a una eternidad sin Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Tú y yo. Seremos la generación que lleve el mensaje de esperanza. Entonces, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, y llegó lugar, la puedes esconder, te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz, vida. Dice Romanos 10, verso 14. ¿Cómo pues invocará? Bendito Dios, gracias. En el cuadro. Gracias por este tiempo, Señor, que regalas con nuestra familia en el Espíritu. Donde quiera que encuentren. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir en esta senda, Señor, de luz, y vernos pues en el nombre de Jesús. Les voy a pedir, por favor, como ya se va a terminar la comunicación, que nos conectemos un momento más. Tengo algo importante que compartir con ustedes. Por favor, les voy a pedir que nos volvamos a conectar solamente. Aló, ma. Bueno, listo, esté pendiente entonces, ya vamos a terminar.